quería que charlemos un poquito también sobre astronomía, sobre ciencia, sobre algunos conceptos básicos que van a ser relevantes para poder entender las herramientas del programa, y un poco también una reflexión que nos va a dar otra perspectiva, diría yo. Y para empezar, me gusta empezar justamente con esta imagen, esta imagen que están viendo acá, algunos capaz ya la han visto, algunos saben cómo se llama, capaz la vieron 1000 veces, pero nunca supieron cómo se llama. Pero bueno, esto que están viendo acá es el famoso grabado de Flammarion. Y quería que ustedes, mientras lo ven, reflexionen un poco y piensen, o sea, ustedes, ¿qué se les ocurre cuando ven esta imagen? O cuando ven, por ejemplo, esta recreación artística audiovisual que se hizo con esta imagen. Vamos a continuar. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes con el grabado de Flammarion? Pueden levantar los micrófonos y hablar sin problema, escribir. Giordano Bruno, bien, sí, exactamente. ¿Alguien más quiere compartir? Hola, Sí, ¿se me escuchan? se escucha perfecto, Belén. Yo creo que por lo que puedo interpretar es como ese intento humano sería por la representación de una persona de acercarse o de como que salir de cierta esfera de las estrellas para acercarse a algo más, ¿no? Como a todo eso que se ve en el horizonte como que parece no sé, otro mundo, un misterio, algo como la mano intentando salir de una dimensión para entrar a otra, digamos, y de una dimensión donde se ve la tierra, la naturaleza, hacia otra que hay nubes, hay estrellas, hay una rueda también ahí, como el ciclo, supongo. Creo que eso puedo ver. Va por ahí. Eh, la realidad es que, bueno, como toda obra de arte, creo que es subjetiva, y dentro de esa subjetividad hay tantas interpretaciones como humanos en este mundo. Pero bueno, se suele interpretar muy parecido a lo que vos decís, Belén, justamente, que tiene que ver con el ser humano como atravesando, pasando, dando un paso más hacia allá del velo que cubre nuestra ignorancia, o sea, que cubre el conocimiento. O sea, el ser humano, la realidad es que desde la antigüedad siempre ha mirado al cielo. Siempre, siempre. Yo creo que es parte de lo que nos ha hecho humanos, es que somos una especie que en algún momento de la evolución de la vida tomó conciencia de sí mismo, de su entorno, de que existe como ser, y empezó también a reconocer que allá arriba hay algo, algo que es inexorablemente inentendible y misterioso, y que en esa ignorancia del ser humano primitivo, la realidad es que también los veía a veces hasta como algo completamente distinto a la dimensión humana, que se encontraba en una dimensión separada, que existía la esfera de lo celestial y la esfera de lo terrenal, completamente desunidos, que uno no afectaba al otro originalmente, y que además que parecían casi como puntitos colgados allá arriba, que estaban como estáticos, colgados, o como si fuera como una proyección. Parte también de nuestro entendimiento fue darnos cuenta de que en realidad esto es todo un mundo tridimensional que somos parte. El mundo y la realidad no termina en donde empieza el cielo, sino que ahí recién es donde comienza. Y muchos hombres y mujeres
se empezaron a dar cuenta de esto, ya sea por revelaciones o por ciencia justamente, entre ellos Giordano Bruno. Acá tenemos otras interpretaciones también. Como refleja la antigua curiosidad por el misterio del más allá, exactamente, ese camino interpretativo es posible vincularlo con la alegoría de la caverna de Platón, totalmente, totalmente, y que pareciera ser el paso de los mitos, las explicaciones más fantásticas, hacia el conocimiento científico como lo entendemos. Es así, creo que todas estas interpretaciones son un poco a lo que se quiere llegar, y es la razón por la que también este grabado está incluido dentro de un tratado de divulgación de astronomía por Flammarion, justamente un astrónomo francés, que fue uno de los primeros, de hecho, popularizadores de la astronomía, o se puede entenderlo también como hoy como un divulgador o un comunicador científico. Camille Flammarion fue. Y la imagen que estamos viendo acá justamente es uno de los hombres, justo entre muchos otros hombres y mujeres, que se atrevieron a cuestionar todo lo que sabemos de la realidad y del universo, que es Giordano Bruno, que tuvo justamente sus revelaciones de que en realidad el planeta Tierra es solamente un mundo más entre otros infinitos mundos, con sus propias estrellas, con sus propios soles, y con hasta posiblemente sus propias civilizaciones y vida. Y el ser humano tuvo un gran camino para justamente llegar a este punto, para ir levantando el velo de la ignorancia que nos cubría. Y nos sigue cubriendo claramente. Por ejemplo, pasando por Copérnico, que nos dio la revelación de que la Tierra no era el centro del universo, sino que lo era el Sol. Las revoluciones de Galileo, que perfeccionó el telescopio, lo estandarizó, y nos ayudó a darnos cuenta justamente que la Tierra no era el centro, pero ya a través de evidencias científicas. Y Newton, que el trabajo de Newton es imposible de resumir. Newton es realmente una de las personas individuales que más influencia ha tenido en el devenir de la historia humana. Es increíble la cantidad de aportes que hizo. Y entre ellos se adjudica a Newton la tarea de haber podido justamente romper esa brecha entre el... Disculpe, disculpen, perdón, se me cortó un poquito. Justamente romper esa brecha entre lo celestial y entre lo terrenal. Newton justamente se dio cuenta que las leyes que regían a la Tierra y lo que ocurría aquí abajo eran las mismas leyes que regían a los objetos celestiales, lo que se encontraba allá arriba. Y eso también fue una revolución científica, que esa revolución científica que comienza ahí y junto con el método científico, es lo que siglos después nos traen a hoy, a la modernidad, al futuro, a la era de la tecnología, es la que nos han permitido realmente comprender a un nivel excepcional nuestro lugar en medio del cosmos, del universo, la estructura de este universo, y es la que nos permite hoy justamente poder entender nuestro vecindario cósmico, el sistema solar, con lujo de detalle. Las reglas que grandes científicos a través de la historia han podido encontrar de cómo funcionan los mecanismos más profundos del universo, que están plasmadas justamente en estas leyes físico-matemáticas, son las que nos permiten hoy ver al sistema solar como una especie de reloj, de maquinaria que funciona de manera impecable, sin fallos y sin errores. Y es gracias a estas leyes de la física y la matemática que hoy podemos hacer lo que en el pasado era literalmente magia. Y ahí siempre traigo a la cuestión una frase que capaz han escuchado hablar alguna vez, que se llama de Arthur C. Clarke, que dice que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y es que imagínense lo siguiente realmente, al hombre primitivo ir con una computadora, agarrar lo que vamos a utilizar hoy justamente, el Stellarium,
poner en el Stellarium unas configuraciones y decirle, dentro de 3 días va a haber un eclipse que va a pasar por acá arriba nuestro. Y el sol se va a volver oscuro. ¿Se imaginan lo que es eso? Para el hombre primitivo, literalmente, sos un mago, sos un adivinador. Y simplemente es el ser humano, habiendo comprendido y entendido los mecanismos que rigen a la naturaleza. Y gracias a eso podemos predecir eclipses cientos de años en el futuro, tanto como cometas, lluvias de meteoros. Todo eso gracias a estas leyes que rigen el universo y que hemos comenzado a comprender de manera excepcional. Y ahora sí, todo esto de introducción era para reconocer que lo que vamos a aprender ahora, el Stellarium, si bien parece algo simple, está fundamentado sobre siglos y milenios de observaciones astronómicas de humanos y de civilizaciones enteras que han perecido y han dejado sus conocimientos sobre lo que han observado del cielo, y que ahora podemos comprender eso y podemos simular toda esa complejidad del mundo celestial dentro de nuestra propia computadora para poder justamente saber qué es lo que va a pasar en el cielo. Y reconocer eso, que si bien parece algo simple, detrás hay una complejidad exorbitante. Y ahora sí, estamos casi listos para comenzar con el Stellarium. Quiero saber si alguno de ustedes tuvo problemas para descargarlo en la PC o en el celular, o si pudieron hacerlo todo en orden. Pude En mi descargar caso sin todo problema. bien. Sí. Bien, En mi caso, Federico, lo tengo hace mucho, ah, pero lo uso de la manera más básica. Lo prendo, enfoco el cielo y miro lo que hay digamos, y trato de enfocar la lente en alguna estrella o planeta y ver qué es, nada más. Nunca pasé de ahí. bien, bien, bueno, perfecto. En realidad, para lo que más vamos a estar utilizando el Stellarium, y qué es lo que nos concierne, si pensamos justamente empezar a comprender el cielo, es para planear nuestras observaciones y poder contrastar, hacer como mini experimentos de ver qué es lo que encontramos en el Stellarium, y después ver si eso mismo podemos, por ejemplo, encontrar en el cielo. Pero antes sí de empezar a ver si con el software, quiero hacer un pequeño repaso de unas herramientas que son necesarias para poder entender cómo utilizar la información que nos da el Stellarium. Y para eso tenemos que repasar brevemente primero el concepto de coordenada, que creo que todos acá estamos bastante familiarizados, pero por las dudas, hagamos un pequeñito repaso. Por ejemplo, si yo acá dibujo un tipito, este tipito, en este sistema que eran las coordenadas cartesianas, son verticales, horizontales, este tipito estará en una coordenada. ¿Y la coordenada qué es lo que me está dando de este tipito? Me está dando la información de su lugar. Por ejemplo, este ser que yo acabo de dibujar acá, ¿qué coordenada se encuentra dentro de un sistema cartesiano? Se encuentra, creo yo, ¿no?, dentro de la coordenada 2 en el eje X, o sea, me muevo 2 unidades en el eje X y 1 en el eje Y. O sea, las coordenadas 2, 1, me estarán dando la información entonces de este señorcito en esta tabla. Este repaso que hacemos es relevante porque esta misma lógica de coordenadas vamos a llevarlo al cielo. Y acá utilizamos coordenadas esféricas, angulares, pero que básicamente utilizan las mismas conclusiones y la misma forma de pensar. Y para eso repasemos, por ejemplo, unas coordenadas esféricas, angulares, que conocemos muy bien todos. Volvemos a clase de geografía. ¿Se acuerdan el concepto de 2,1 exactamente? Perfecto. El concepto de latitud y de longitud,
de los paralelos, los meridianos. La latitud, recordemos entonces, es una coordenada que une el polo sur y el polo norte, justamente en estos arcos de 180 grados, llamados paralelos, que comienzan en positivos y negativos, y con el 0 en el ecuador, la mitad de nuestro planeta, y la mitad del eje de rotación. Entonces, a partir de acá se cuentan las latitudes, positivas hacia el polo norte y negativas en ángulos hacia el polo sur. Y recordemos que la longitud se cuenta desde el 0 en un meridiano en particular, llamado el meridiano de Greenwich, que por convención se decidió que va a pasar por ahí. Y los meridianos, entonces, se cuentan también de 180 grados positivos hacia la derecha o hacia el este del meridiano de Greenwich, y hacia la izquierda en negativos del meridiano de Greenwich. Esto es bastante relevante porque, en realidad, dentro del cielo nocturno, se hace algo muy parecido para poder entender la localización y la posición de un objeto astronómico. Y se invoca un concepto llamado la esfera celeste. Dentro de lo que es la esfera celeste y las coordenadas astronómicas para poder entender la posición de un objeto en el cielo, hay dos muy famosas, las que más se utilizan, que una son las coordenadas ecuatoriales y otras las altazimutales. Por lo pronto, las ecuatoriales no vamos a hablar, tienen un nivel de complejidad más grande, y la verdad que es una clase entera, yo creería, solo para poder comprender bien el concepto de las coordenadas ecuatoriales. Lo que vamos a estar utilizando son las altazimutales, pero es importante que se lleven hoy la diferencia entre una u otra, y por qué habrías de utilizar una u otra. Bueno, tiene que ver con los marcos de referencia, y tiene que ver con que si una es una coordenada absoluta o relativa. Las coordenadas ecuatoriales son coordenadas absolutas. ¿Qué significa esto? Significa que no importa si vos estás parado en Posadas, si estás parado en China o en Hong Kong o en cualquier otro lugar del mundo, todos están de acuerdo de la posición en donde va a estar un objeto astronómico. Todos van a tener la misma información, y con la misma información van a poder encontrar la misma constelación, la luna o lo que sea. En cambio, las altazimutales son coordenadas relativas, tanto para la posición geográfica como para la hora de observación. Pero son las que vamos a estar aprendiendo y son las que nos va a venir muy bien a la hora de utilizar el Stellarium. Y empezamos entonces con las coordenadas altazimutales. Que es muy simple las coordenadas altazimutales. Básicamente, las coordenadas altazimutales es reconocer que primero todos nosotros vamos a estar parados, imagínense, en un campo, y al estar parados en ese campo, va a haber un plano en el que estamos parados, que sería todo el piso, y va a ser un círculo que recorre todo el horizonte, todo alrededor nuestro. Todo eso va a ser un plano. Y que después, arriba nuestro, en el punto de más arriba, va a haber un punto llamado el cenit, que es el punto exactamente arriba nuestro. Nosotros, para poder comprender un poco estas coordenadas, siempre tenemos que saber dónde está nuestro norte, nuestro sur, poder identificar nuestros puntos cardinales. Una vez hecho esto, podemos empezar a encontrar un objeto con sus coordenadas altazimutales. Por ejemplo, hay un meridiano, un semicírculo, que une el norte y el sur, que pasaría por arriba de nuestras cabezas, llamada el meridiano del lugar. Y luego hay otro semicírculo que une el este y el oeste, llamada la primera vertical. Con estas coordenadas solamente necesitas dos datos para poder encontrar un objeto dentro de la esfera celeste que imaginamos que recubre el cielo. Porque toda esta información, toda esta forma de pensar estas coordenadas, asume lo siguiente: como si fuera que nosotros estamos parados en la Tierra, y alrededor nuestro, como ven en esta especie de imaginación, de conceptualización, es como si fuera que todas las estrellas están girando alrededor nuestro. Y eso sería la esfera celeste. Y los objetos están sobre esta esfera, que sería aquí, lo que vemos.
Bien, si yo quisiera encontrar un objeto y yo no tengo dos datos que les tengo que dar, ¿cuáles serán esos dos datos para poder saber exactamente dónde está el objeto desde mi punto de vista? Bueno, esos datos son la altura y el azimut. Así como hoy justamente recuerdan que estábamos viendo el eje cartesiano, que la primera información te da, por ejemplo, el eje X y luego el eje Y, tenés el 2 en el eje X y 1 en el eje Y, la misma lógica se aplica acá. Solo que primero te va a estar dando la información del azimut y luego de la altura. ¿Qué es el azimut y qué es la altura? Bueno, eso directamente vamos a ir a verlo al Stellarium, que nos va a ayudar a entender de manera perfecta. Vamos a abrir el Stellarium, y ahí ya vamos a ir viendo todo lo pertinente para poder comprender y empezar a utilizar este software. ¿Preguntas hasta acá alguna en específico? Antes de ir de lleno con esto. Bien, parece que no. Vamos directamente con el Stellarium entonces. Bueno, cuando ustedes abran el Stellarium, lo primero que van a ver y van a tener que entrar es, bueno, van a ver justamente que tiene al mover el mouse hacia la izquierda y hacia la derecha, van a ir saliendo un menú con distintas opciones. Al principio es bastante información la que nos muestra, pero de a poquito nos vamos a ir familiarizando. Y lo que tenemos que empezar es justamente con este primer botón, que es la ventana de ubicación. En la ventana de ubicación justamente es la que nos va a permitir poder ver el cielo desde donde nosotros estamos parados. Porque esa va a ser toda la utilidad del Stellarium. El Stellarium es una aplicación que nos permite simular el cielo desde el lugar de nosotros, o sea, como nosotros como observador. Esto que yo estoy viendo en este momento, que estoy compartiendo, es justamente el cielo misionero hoy a las 18:50 horas, por ejemplo. Ahora vemos el tema del horario y todo eso. Eso es lo que estamos viendo, exactamente eso. Por eso tenemos que ir a la ventana de ubicación y acá vamos a poner nuestras coordenadas geográficas o directamente acá en esta lupa que nos permite buscar, vamos a escribir Posadas, Sudamérica, cliqueamos eso y directamente ya nos va a posicionar en donde estamos todos, si es que somos de Posadas. Si alguien no es de Posadas, puede poner su latitud y su longitud correspondiente del lugar donde sea que estén, y ahí les va a posicionar correctamente. Ahora sí, con eso fuera del camino, ya podemos empezar a ver nuestro cielo. ¿Y qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, eso es justamente lo que va a depender también de la ventana de fecha y hora. Esto es parte del Stellarium y lo que hace la magia del Stellarium. Nosotros podemos elegir el año, el mes, el día y la hora que nosotros querramos para saber con completa exactitud cómo va a ser el estado de ese cielo. Es increíble esto, pero yo puedo saber, de hecho, yo nací en 1995, del mes 5, del 21. Les aviso ya por si quieren, ese día es mi cumpleaños. Yo nací ese día y puedo saber, por ejemplo, en esta fecha que es mi cumpleaños, puedo saber el estado del cielo, puedo saber, por ejemplo, en dónde estaba el sol cuando yo nací, sobre qué constelación, dónde estaba la luna, qué cosas había, qué eventos. Todo eso puedo saberlo porque el Stellarium tiene toda la base de datos y sabe simular perfectamente toda esa información. Todo eso con esto del Stellarium. Y no solo puedo irme al pasado para saber cómo era el cielo del pasado, sino que puedo irme hacia el futuro. Por ejemplo, puedo poner en 2050, quiero saber cómo será nuestro cielo. Todo esto gracias al Stellarium con información de fecha y hora. Y ahora vamos a una fecha relevante para nosotros, que va a ser, por ejemplo, el domingo, que reitero la invitación, domingo 18 horas, nos estamos viendo para hacer una observación lunar en el Observatorio Astronómico de las Misiones, y vamos a ver, por ejemplo, qué va a pasar para acceder a Candelaria. ¿Hay que pagar por la aplicación? No, Belén.
no hay que pagar. Todo lo que tiene esta aplicación, también que es otra cosa increíble, es completamente gratis. No hay versión paga de esta aplicación. Por ahí lo que sí, todo lo que le esté hablando va a diferir entre lo que es la aplicación de celular y la de computadora. La de aplicación de celular es todo, tiene un par de configuraciones distintas, que después en domingo, si quieren presencialmente, lo vemos más. Pero puede ser eso. Pero bueno, vamos por ejemplo, entonces, al 26, que sería este domingo. Vamos a ir 18 horas, o vamos a poner un poco más 19. 19 horas. Entonces, por ejemplo, viene lo siguiente. Yo acabo de configurar la ubicación y la ventana de fecha, y ya puedo saber perfectamente el cielo nocturno de este domingo a las 19 horas. Acá tenemos, acá abajito, vamos a tener la información de qué es lo que estamos viendo. Luego, toda esta información que estamos viendo dentro del piso, justamente nos habla de los puntos cardinales. S es el sur, O es el oeste, N es el norte, E es el este. Parte de los controles básicos es que cuando uno hace clic, podemos tener información sobre el objeto que cliqueamos. Si hago clic sobre la luna y hago doble clic, me voy a centrar sobre la luna. Si con la ruedita del mouse empiezo a hacer zoom, me voy hacia adentro del objeto para tener más información de ese objeto. Por ejemplo, recuerden la luna que nos está mostrando ahora el Stellarium y contrástenla ustedes ahora con lo que vamos a ver el domingo. Van a ver que son las mismas fases, la misma posición, la misma información. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer el Stellarium? Bueno, recordamos entonces lo siguiente. Que hablamos que dentro de las coordenadas que uno puede tener en el cielo, se encuentran las coordenadas altas y mutales, que tienen dos datos, la altitud y el azimut. Y miren lo siguiente. Esta línea que acabo de dibujar acá, perdón, es el meridiano. Esa línea que acabo de dibujar en el cielo va a unir el norte y el sur. Esta línea es bastante relevante porque todos los objetos que pasen por esta línea van a estar en su máxima altitud, o también se llama transición, todo lo que pase por este punto. Y por ejemplo, supónganse que nosotros vamos a querer planear nuestra observación para el domingo y saber en dónde va a estar la luna a las 7 de la tarde. Para eso justamente vamos a ir a la ventana de fecha y hora, vamos a poner nuestra fecha correspondiente de ese día, nuestra hora, y ya tenemos ese cielo. Pero ¿cómo yo hago una contrastación entre esto que me está mostrando el programa y con lo que está pasando afuera en mi patio, en la vida real? Bueno, para empezar tenemos que reconocer los puntos cardinales. Eso es clave. ¿Cómo hacemos? Perdón, voy a toser. Disculpen, estoy un poco resfriado. ¿Cómo hacemos? También tiene el celular Graciela, sí, es un poco diferente. Ahora el domingo los vemos también presencialmente. ¿Cómo hacemos para contrastar justamente entre lo que vemos en el programa y lo que ocurre afuera? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, donde sea que estemos parados, tenemos que saber reconocer nuestros puntos cardinales. En las actividades que ustedes estuvieron viendo con Luis, que por ahí les mandó unos trabajitos prácticos para encontrar a Venus, la constelación de Orión, etcétera, etcétera. ¿Cómo se sintieron? ¿Más o menos se pudieron ubicar en el cielo? ¿Ustedes pueden ubicar los puntos cardinales? ¿Tienen esas herramientas o cómo se sienten? Quiero escucharlo a ustedes también. Eh, por ahí, permiso, no sé si se puede hablar. ¿Te escucha perfecto? Sí, 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 te escucha. Yo personalmente no me cuesta ubicarme, pero sí, por ejemplo, ver algunas estrellas
Y me cuesta por el hecho que donde vivo no se ve bien el cielo. Entonces como que eso sí me cuesta cuando tengo que hacer algún trabajo. Como que no tengo una plenitud del cielo. Eso me dificulta un poco en la tarea. Bien, entiendo completamente. La realidad es que es cierto. O sea, las que necesitamos tener, una de las cosas básicas que necesitamos tener para poder identificar correctamente los puntos cardinales es o una brújula o un celu con brújula, y si no tenemos esas herramientas, es tener justamente una buena mirada hacia el horizonte, un horizonte despejado. ¿Por qué? Entonces el horizonte es el que nos va a dar la información de los puntos cardinales, justamente por las puestas y salidas del sol, o de la luna en su efecto. Pero centrémonos en el sol. Por ejemplo, ahora yo voy a retroceder el tiempo un ratito en esta simulación para que vean lo siguiente. Ven que el sol está acá, y si yo empiezo a hacer zoom al horizonte, me aparece esta O. Esto es una O de oeste. Me está dando el punto cardinal oeste. Y miren dónde está cayendo el sol. Miren que el sol cae sobre el oeste, ¿no? Todos hemos aprendido esto por ahí en secundario. Y esto es gran parte de lo que nos da la información de los puntos cardinales. Si nosotros sabemos la caída del sol o la salida del sol y podemos verla en el horizonte, si vamos a retroceder el tiempo, vamos a ver que justamente el sol va a venir, va a volver y va a salir por el este. O sea, ahora estoy retrocediendo el tiempo y salió por el este. Ahora adelanto nuevo y vemos que el sol sale por el este al amanecer, justamente a las 7 de la mañana. Si tenemos esa salida y esa puesta del sol, tenemos el horizonte despejado, vamos a poder identificar nuestro este en el amanecer y nuestro oeste en el atardecer. Recuerden que solamente con la información de un punto cardinal ya vamos a poder identificar los otros 4. Entonces, si vemos nuestro atardecer, si lo miramos fijamente, nuestro brazo derecho a 90 grados va a estar nuestro norte. Detrás va a estar el oeste, el sur, el este, y luego con el brazo izquierdo estaría el sur. Con esas herramientas podemos ir identificando nuestros puntos cardinales. Y eso sí, si nosotros queremos encontrar de manera precisa y con coordenadas un objeto en el cielo y poder planear nuestra observación, ese es el paso básico. Imposible hacer nada si nosotros no sabemos bien dónde está nuestro norte, nuestro sur, nuestro este, la caída del sol o la salida del sol. Eso es básico, muy importante. Entonces, el cielo, la observación del cielo, lo que tiene fascinante es que es como un amigo para mí. Realmente cuando empezás a familiarizarte con el cielo y los mecanismos del cielo, empezás a darte cuenta que siempre hay algo, un patrón similar que vas a empezar a identificar. Entonces es eso, empezar a prestar mucha atención a las salidas y puestas del sol, las direcciones en relación a mi casa, donde está, en relación a mi lugar de trabajo, por ahí, o justamente utilizando como sistemas de referencia donde suelen estar ustedes, como su casa, justamente su lugar de trabajo, pueden ir identificando para dónde queda cada uno de estos puntos cardinales en base a ese lugar. Y bueno, una vez que nosotros tenemos identificado nuestros puntos cardinales, vamos a poder hacer lo siguiente. Ahora sí, voy a ir directamente a los que les hablaba hoy de las coordenadas. Fíjense que cuando yo cliqué en un objeto, en este caso de la luna, que me aparece acá, va a aparecer una gran lista de información. Todo esto queremos que nosotros estudien para la semana que viene, que hay examen. No, mentira. Todo este choclo gigante de información es irrelevante para lo que nosotros estamos viendo ahora. Pero hay un pedacito que nos va a importar mucho, que es esto que dice azimut, altitud. Esto es el equivalente que estamos viendo hoy de eje X, eje Y, ¿ok? Son esas dos coordenadas la información que nos está dando. Y miren que esta información que nos está dando, nos está hablando de ángulos. Justamente porque lo que estamos hablando ahora no es una coordenadas horizontales, verticales, como en las cartesianas, sino angulares. Y esta nos está dando exactamente la posición en la esfera que se dibuja todo alrededor nuestro cuando estamos sobre el cielo, en ángulos. Y para eso, vamos a ver qué es lo que nos dice.
Azimut. ¿Qué es el azimut? El azimut, imagínense que todo alrededor nuestro del horizonte, o sea, yo empiezo a dibujar todo un círculo que viaja por todo el horizonte alrededor mío. Y yo empiezo en el norte, ¿no? Empiezo en el norte y empiezo a contar ángulos y llego, por ejemplo, hasta el este. ¿Cuántos grados separa el norte del este? ¿Cuántos grados? ¿Qué se imaginan? Si hay un círculo entero todo alrededor del horizonte. ¿45? 90 grados. 90 grados y ahí vamos a verlo por qué. Justamente, porque nosotros tenemos del norte al este 90 grados. Del este al sur 90 grados. Del sur al oeste 90 grados. ¿Vieron como de punto cardinal en punto cardinal va variando 90? Entonces si nos vamos del norte al este, 90. Del norte al sur, damos un semicírculo de vuelta justamente y terminamos en 180 grados. Después, si volvemos a subir 90 grados, terminamos en 270 grados. O sea, del norte al oeste hay 270 grados. Y del norte a norte, si damos toda vuelta, ¿cuántos grados tenemos? La circunferencia tiene 360 grados, como dice Mónica. Entonces, la vuelta entera es 360 grados. Y miren lo siguiente. La Luna, vieron que está muy cerca del norte, pero del otro lado. Porque el azimut se cuenta del norte hacia el este. Y miren que la Luna está muy cerca de vuelta. Y chequen esta información. Nos dice que en azimut la Luna está en 320 grados. Eso es porque la Luna dio la vuelta entera, pasó el oeste, que eran 270 grados, y se fue los 320 grados. Y ahora vamos a ver otro objeto. Por ejemplo, la estrella Proquión, que se encuentra aquí al lado. Y vamos a ver la misma información. ¿Vieron que nos dice solamente 10 grados? Es porque del norte está en azimut 10 grados. ¿Lo ven esto? ¿Esta parte lo siguen? ¿Se entienden? Si voy muy rápido, lo que sea, me avisan porque esto es fundamental. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, la información que nos está dando la Luna es justamente azimut 320 grados y la otra coordenada es la altitud, 24 grados. Esto es la parte más fácil. Simplemente es contar los grados de altitud desde el horizonte hasta el objeto. Y listo. Por ejemplo, tenemos que acá nos está dando la información de que la Luna está a 24 grados. Eso significa que la Luna está desde el horizonte 24 grados. Bien, con esas dos coordenadas y esos dos datos, yo ya sé exactamente dónde va a estar la Luna este domingo. Y es por eso que puedo planear la observación que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque primero que todo, yo ya sé ahí en el observatorio dónde está el norte. Entonces, si me dice 320 grados, calculo desde el norte, 320 grados, doy la vuelta o simplemente 40 negativos para el otro lado. Y listo. Ya sé que la Luna va a estar en ese azimut, hasta 40 grados para el horizonte. Y después cuento 24 grados hacia arriba, cuento, y acá hay una herramienta que tiene Stellarium que se llama contador de grados, que cuento así, por ejemplo, los 40 grados de la Luna. Perdón, se me desconfiguró la hora. 00. Cuento los grados justamente en azimut, que son 40 aproximadamente, y después en altitud, que son 24 aproximadamente. Con esa información yo tengo la coordenada precisa de la Luna. Silvana, sí, Silvero, ¿nos puedes mostrar qué cosa? Sí, Graciela, adelante, adelante. En Sí, cualquier momento, interrumpiré, levanten el micrófono y me interrumpen.
Ah, bueno, sí, me perdí un poquito en o sea, si el azimut se calcula con esa vuelta del norte al este Ujú. y después la vuelta completa, me perdí porque después para ubicar la luna contamos del norte al noroeste los grados, Claro. porque el azimut Eh, sería, sí, 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 sí. Por el eso tenés dos opciones. sería la X, ¿no? La X en las coordenadas, ¿no? Claro, quiere El ser como la X, azimut, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tenés como claro. una vez más desde dónde contar los 320 de la luna. Bien. Se, Bueno, se fue volvemos la con... voz, perdón. Sí, sí. Ahí volvemos con lo del azimut, entonces. Nosotros en el azimut, en realidad, la data que nos está mostrando el Stellarium, la información, es la que nos está mostrando es desde el norte, contando hacia el este, o sea, del norte a nuestra derecha, si estamos mirando el norte, empezar a contar justamente en grados cuánto estamos recorriendo. Y si nosotros contamos en grados desde el norte, pasando por el este, pasando por el sur, pasando por el oeste y llegando justamente hasta el noroeste, que es más o menos donde está la luna, tenemos esos 320 grados. Entonces, si quisiéramos encontrar la luna viendo el norte, lo que podríamos hacer es justamente rotar desde el norte hacia la derecha 320 grados y nos vamos a terminar encontrando con justamente el azimut de la luna, la coordenada azimutal de la luna. O lo que podamos hacer es restar en realidad, porque sabemos que para 360 grados le queda 40 grados nomás, o sea, 360 menos 320, simplemente le quedaba 40 para llegar al norte. O sea, en negativo nomás es lo que yo decía, que en negativo van a haber 40 grados, o sea, más o menos desde esa posición a esta. Simplemente eso es lo que decía, pero la realidad es que si eso, María, no importa, no es lo relevante. En realidad lo que tenemos que contar es justamente el azimut y dar la vuelta en grados de toda esa parte. ¿Azimut es paralelo al meridiano? No. El azimut vendría a ser los paralelos, en realidad, a los equivalentes del ecuador. O sea, es justamente con el horizonte. El azimut se cuenta, es como perpendicular al meridiano. Mirá, la línea del meridiano es esta, la que une el norte con el sur. Esa es nuestra línea meridiana. En cambio, nuestra azimut se cuenta así como esta línea. Esto se cuenta el azimut. Esto es un contador prácticamente de azimut. ¿Vieron que si yo voy al norte al este me está contando 90 grados? Justamente, y es perpendicular al Sí. meridiano del lugar. Bien. Ahora sí, volvemos entonces con el tema de la observación de la luna. Bueno, permiso, voy a toser un poquito, ya vengo. Listo, estamos. Bueno, entonces necesito que me digan, esto entonces, ¿saben leer? Entonces, si yo les digo 320 grados en azimut y 23 grados en altitud, ¿entienden ya un poco a qué tipo de coordenadas se referencia y cómo contarlo si ustedes saben su norte? ¿Eso lo podrían hacer? Sí, yo entendí, yo entendí. Bien, si no hay un no, asumo que sí. Em, bueno, eso es muy, muy importante, es la parte básica. Y algo, ahora les voy a dar una herramienta que tenemos para poder contar grados, que está literalmente a mano, en nuestra mano. ¿Cómo contar los grados en el cielo? Porque, ok, todo muy lindo, yo ponerle que el azimut dentro de todo puedo llegar a contar, porque qué sé yo, hago como justamente 90 grados con mis brazos o cosas así, va. Pero la altitud se me cuesta. Yo sé que
que justamente sabiendo que en todo el círculo del cielo hay 180 grados, o sea, si yo empiezo el horizonte y empiezo a dibujar un círculo en el cielo, hay 180 grados, ¿no? Hasta el otro lado del horizonte. Y entonces, en mi punto más arriba, llamado el cenit, van a haber 90 grados. Eso lo puedo saber. Pero si está más o menos en el medio, ¿cómo calculo los grados? Bueno, ahí justamente utilizamos una herramienta muy práctica que son las manos. Yo utilizo esta que se llama, la que utiliza las 10 grados. Lo que hacemos es extendemos nuestro puño y desde nuestro punto de vista, nuestro tamaño del puño son aproximadamente 10 grados. Todo esto que estamos aprendiendo ahora, igual lo vamos a reiterar y vamos a volver a hacerlo in situ en el observatorio. Pero justamente extendemos nuestro puño 10 grados, por ejemplo, y lo ponemos al nivel del horizonte y empezamos a apilar puños. Un puño, 2 puños, 3 puños, tenemos 30 grados. La luna estaba a 25. Entonces yo voy a contar mis 320 grados de azimut, voy a poner un puño, 2 puños y la mitad de otro puño y sé que ahí va a estar la luna. Y de esa manera vamos contando justamente los grados dentro del cielo. Bien. Con eso, con esta información que tenemos ahora ya, fíjense que ustedes van a poder encontrar ya casi lo que sea que quieran dentro del Stellarium. Primero van a tener que aprender cómo buscar, eso es lo que vamos a ver ahora, siempre y cuando que ustedes sepan sus puntos cardinales. ¿A qué hora es la observación el domingo? El domingo es a las 18 horas. Y bueno, les aviso también un poco del domingo. El domingo a las 18 horas nos encontramos en el observatorio, nos vamos a reunir primero en el en el auditorio. Por ahí vamos a terminar de aclarar cualquier duda que tengan del Stellarium, cosa que ya les quiero aclarar justamente. Me gustaría que si ustedes puedan, ya vayan intentando toquetear el software, el programa, para que el domingo vayan con dudas. Entonces ya en ese momento, con las computadoras, con el celu, con lo que sea, vamos aclarando todo, cualquier duda que tengan. Y ese mismo día vamos a intentar hacer un espacio para que hagamos todos los grupos, que nos estamos viendo la cara, porque vieron que virtual es un poco difícil de hacer grupos, porque bueno, si no se conocían de antes, es difícil como hacer justamente amistades. Así que ese día que nos estamos viendo la cara, vamos a terminar de armar los grupos, y después de eso vamos a salir a hacer la parte de la observación, ya justamente contemplando todo esto del Stellarium. Y por último, le quería hacer un pequeño repaso de las otras herramientas que tiene el Stellarium, y ya estaríamos terminando por hoy. Teníamos entonces la primera ventana, que era la ventana de ubicación, que nos permitía saber el lugar exacto donde vamos a ponernos como observador, la ventana de la fecha y la hora, y después las ventanas de opciones de cielo y vista. Cuando cliquean esto, va a haber un montón de información. Lo más relevante que les va a hablar es justamente, acá es sobre qué tipo de perspectiva van a tener. Por ejemplo, ustedes pueden cambiar, acá donde dice perspectiva, y van a ver que va a cambiar un poquito cómo se ve todo. Yo voy modificando esto y van a ver que viste que se ven de distinto. Yo esto no toqueteo mucho, dejo en la que se llama estereográfica, que es la que estamos utilizando acá, para mí se ve cómodo y bien, no le doy mucha pelota. Y en esta que dice OEP, es la que nos va a dar información sobre el catálogo de estrellas, y de objetos astronómicos de cielo profundo, etc. Todo lo que son objetos tipo nebulosas, cúmulos, etcétera, están dentro de catálogos astronómicos, como los Messier, NGC, etcétera. Y cuando nosotros cliqueamos esto, etiquetas y marcadores, es que van a empezar a aparecer en el cielo. Por ejemplo, ahora tenemos toda información de nebulosas y de cúmulos estelares que se encuentran dentro del cielo. Acá ven que, por ejemplo, acá está Orión, y yo me voy a ir acercando, me va a dar la información justamente de la nebulosa de Orión, que es la que aprendieron con Luis. Acá tenemos la famosa nebulosa de Orión. Otra cosa relevante que van a tener que ir viendo ustedes es lo siguiente. Acá abajo tenemos todos estos datos que nos van a estar dando qué es lo que vemos en el cielo. Si nosotros queremos dibujar las constelaciones, apretamos esta primera tecla. Y ahí vamos a dibujar todas las líneas de las constelaciones. Esto es fenomenal para ir aprendiendo justamente qué constelaciones están en el cielo en un debido momento. Presten atención que justamente ese día, cuando estemos viendo la luna, vamos a tener a Orión arriba nuestro. Que tanto hablamos de Orión, vamos a tener las tres Marías, justamente
contrasten esto, ahora recuérdenlo para el domingo cuando estemos viendo la luna, si realmente las 3 Marías están arriba de la luna. Bueno, acá con estos otros botones podemos poner las etiquetas del nombre, podemos hasta poner justamente el arte de las constelaciones, lo que delimita cada una constelación, cuándo empieza una, cuándo comienza otra. Toda esa información podemos ir viendo. La ventana de búsqueda, es la que nos va a permitir encontrar un objeto que nosotros queremos. Queremos saber dónde está, por ejemplo, la nebulosa de Orión. Cliqueamos Orión, nébula o lo que sea, cliqueamos y ahí nos tira exactamente la posición en el cielo. Y recuerden, justamente nos está dando el azimut y la altitud. Entonces, eso vamos a poder también contrastarlo con nuestro lugar y posición donde nosotros estemos parados. Bien. La realidad es que este es un programa que toma mucho tiempo familiarizarse y que tiene mucho más para aprender y muchísimo más para sacarle jugos. La verdad que estamos arañando nomás la superficie del programa. Pero este programa, como divulgador científico, como divulgador de astronomía y como para empezar a entender los mecanismos del cielo, es fascinante. Porque justamente al poder, en realidad, simular cómo funciona el cielo, podemos empezar también a ayudarnos a entender todos los mecanismos. Por ejemplo, miren lo siguiente. Yo veo la luna que está acá el domingo justamente en este lugar. ¿Qué creen ustedes? Den una hipótesis ustedes de dónde va a estar la luna mañana en ese mismo horario. La luna va a estar más abajo, más arriba, va a estar en el mismo lugar, va a estar abajo del horizonte, mismo horario, el día siguiente. ¿Qué le va a pasar a la luna? ¿Alguien se anima a tirar una adivinanza? ¿Qué puede pasar? Más arriba. Más arriba puede ser. Más abajo. Vamos a ver lo que pasa. Justamente para eso, eso es lo que te permite el Stellarium, es como ver los movimientos del cielo y qué es lo que pasa con el cielo. Vamos a adelantar un día al día siguiente, el domingo, o sea, el lunes. Vimos que se fue un poquito más arriba y en realidad se fue del oeste al este. ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué la luna parece que se fue del oeste a este? ¿Y por qué parece que subió un poquito? Es raro eso. Bueno, para poder comprender qué es lo que acaba de pasar con ese movimiento lunar, vamos a tener que estudiar otra vez por ahí un poco los movimientos de la luna. Pero en resumidas cuentas, es dos cosas. El giro de la Tierra, y más que sí el giro de la Tierra, es el giro de la propia luna. Recuerden que la Tierra, ¿cómo gira? Nosotros tenemos justamente, aquí, por el globo terráqueo, tenemos nuestra Tierra rotando de oeste a este, ¿no? Que rota de oeste a este. Y nuestra Tierra rotando de este a este tiene su propio satélite, que será la Luna, en este caso, con este desodorante, que la Tierra tiene el mismo movimiento, la Luna tiene el mismo movimiento que la Tierra. Si la Tierra va a rotar justamente de acá, de oeste a este, acá en el programa, de oeste a este, la Luna va a hacer lo mismo. Y justamente es la razón por la que la Tierra rota de oeste a este, que nosotros vemos las cosas salir por el oeste. Porque la Tierra va a estar rotando y al ir girando hacia el este es que nosotros tenemos la apariencia de que las cosas están saliendo por el este. Cuando simplemente lo que está pasando es que nosotros al ir yéndonos hacia el este, empiezan a entrar en nuestro campo de visión por el este. Pero la Luna tiene la particularidad de que justamente ella también rota de oeste a este. O sea que a medida que la Tierra dio un giro entero sobre sí misma en el eje de rotación de 24 horas, en ese día entero, la Luna también se movió unos 15 grados aproximadamente hacia el este. Entonces, cuando nosotros vamos adelantando los días, vemos que cada vez más la Luna se va yendo hacia el este. Se va yendo de oeste a este. Un día por día por día. Así hasta dar toda la vuelta. Si yo empiezo a adelantar día por día, sale por el otro lado de la Luna.
Y ese tipo de cosas te permite hacer el Stellarium de manera increíble para poder empezar a entender cómo funciona el cielo. A mí la realidad es que el Stellarium me ayudó un montón para poder familiarizarme con los mecanismos y los movimientos de los astros. Es un programa que es realmente fascinante y encima es gratis. Está hecho por un equipo de astrónomos aficionados y profesionales y obviamente desarrolladores de software que decidieron hacerlo gratis por amor al arte. La verdad que es admirable. Así que bueno, por ahora vamos a ir terminando, que ya se nos está haciendo la hora. Repito, hay mucho más para ver. El domingo podemos seguir con esto.